Hola, buenos días. No se preocupen que son 30 segundos para presentar, si es que se puede presentar, a Josep Roca, Pitu Roca. A mí esto de los hermanos Roca siempre me ha recordado reminiscencias cinematográficas, pues por ejemplo los hermanos Lumière, los inventores del cine, un arte que tiene mucho que ver también con Girona, y ellos también han aportado luz a la gastronomía. Yo creo que ayer muchos disfrutamos aquí de la ponencia de Joan, de su hermano, porque la contó como una película, esa historia que era cómo se gestó y cómo se hizo el menú de esa cumbre del medio ambiente que tuvo lugar aquí precisamente el pasado mes de diciembre. Lo contó como una peli, y yo creo que hoy vamos a tener otra peli de un tema que no se suele tratar mucho en congresos de este tipo y que, sin embargo, los que sois profesionales sabéis que es uno de los que más afecta ahora mismo a los restaurantes. El maestro Pedro Subijana, mi paisano, con más de 50 años en el oficio, suele decir que ahora mismo la peor pesadilla para cocineros de restaurantes, tanto de alto nivel como de todos los niveles, es el problema de las alergias, de las intolerancias, etc. Suele contarlo de forma muy graciosa, como a veces en su comedor, en cada mesa, hay casos pues, de algunas intolerancias más conocidas y otras prácticamente desconocidas. ¿Cómo hacer frente a ese reto? Pues es lo que nos va a contar Josep Roca, Pitu Roca, que además, siguiendo con el símil del cine, creo que tiene alguna estrella invitada para presentar esta ponencia. Así que, si os parece, recibimos con un aplauso Josep Roca, Pitu Roca. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Es verdad que es un tema que probablemente preocupa a muchísima gente. A veces cuando piensas en el restaurante, piensas en el día a día y te planteas qué es lo más difícil. Probablemente hoy en un restaurante lo más difícil es contentar a la gente que tiene alguna alergia. ¿Qué hace un sommelier hablando sobre alergias e intolerancias? Bien, es un compromiso, es un encargo hecho por José Carlos Capel que asumí después de que él leyera un artículo que formó parte de un libro vinculado a esa idea sobre cuidar a las personas, estar atento a una nueva realidad y, en definitiva, comprender que de alguna manera también las alergias e intolerancias cambian la vida a las personas. Y también tiene que cambiar el foco de atención, también, no solo en los hospitales, también en lugares de placer hedonista como un restaurante. Nos preocupa y nos ocupa prácticamente 2 horas y media el estar pendientes de todo lo que representa esa nueva realidad sobre el mundo de la alimentación. Aquí veis 3, es un juego de 3, el de Can Roca, 3 cabezas, un sombrero, lo hemos explicado muchas veces, pero va un poco más allá de esta forma del triángulo. Nos gusta como generador de complicidades, como creador de sinergias, como para poder organizar en dotes de mando la oportunidad de podernos acercar a esa idea de 3. También la hacemos en la recepción, donde todo lo que lleva a nivel de reservas de información a 11 meses vista, pues nos llega al restaurante con Carla, con Olats y con Manel. Si nosotros llevamos todavía en el restaurante 33 años, Olats lleva 17, Carla lleva 10, Manel lleva 13 años. Nos gusta este juego del triángulo porque el triángulo es una forma geométrica, también es un número mágico, pero también es una oportunidad de tener 3 vértices en el que sabes que nunca hay un juego a 2. Y el juego 3 nos parece mucho más enriquecedor, más allá de que también hay la posibilidad de adaptarse en distintas formas ese triángulo, en el que a veces alguien tiene que sustentar mejor ese triángulo y otras quizás pues, puede ser el otro. También tenemos 3 jefes de cocina, no solo 3 jefes de recepción. Aquí está Eli, está Hernán, está Nacho, con 6, 9, 10 años trabajando en la casa. También buscando esa simbología, pues también tenemos 3 sommeliers, 3 primeros sommeliers, aunque es verdad que en el restaurante tengo a 8 camareros con titulación de sommelier, que unos una vez durante todo un mes y otros cada semana pues van haciendo el turno también de sommelier, para que vayan creciendo y que cuando salgan de nuestra casa sean muchísimo mejores y tengan más capacidad para asumir responsabilidades.
Ahí está Audrey, 6 años en casa, Cyril, 3 y medio, Alex, 9 años. Y aquí están los metres, que de alguna manera también simbolizan ese acercamiento a mi extensión, a mi gesto, a mi filosofía de vida en la sala, a poder acompañar también esa realidad que vivimos y que de alguna manera también aquí vamos a establecer un diálogo con esto. Y ahí tenemos a Berenguer en el centro, exigente, riguroso, sacrificado, 8 años en casa. Mariana, 10 años en casa, es la maître empática, cuidadosa, elegante. Melchor, 7 años en casa, comprensivo, técnico y reflexivo. Y evidentemente todo un equipo, porque un restaurante como el de casa no se entendería sin el reconocimiento a todo un equipo que permite poder llegar a poder asumir todo ese complejo mundo de alergias, intolerancias, y yo también a veces llamo intolerantes. En cualquier caso, esa oportunidad de poder generar actitud, comprensión, delicadeza en el trato para podernos acercar a esa realidad, esa que ocupa más de 2 horas y media al día y en la que tiene que ver con un diálogo, tiene que ver con el control, con la gestión, con la logística, con la organización de menús para personas sensibles a intolerancias y alergias. Es de una importancia capital hoy. Y no permite tomar a ninguna broma esas restricciones o condición alimentaria que recibimos de nuestros clientes. Aquí no vamos a explicar la Biblia de las alergias, pero sí nuestras impresiones de acercamiento a un campo para explorar, para aprender, para comprender. No podemos evitar reflexionar. ¿Cómo hemos llegado a esta situación preocupante de la actualidad en el sistema alergológico? En los últimos 50 años probablemente no se han hecho bien las cosas. Quizás ese TDT cambió la agricultura, cambió la masificación, la industrialización, la mecanización de la agricultura ha hecho un cambio, hizo un éxodo de gente, pero también hizo una facilidad a la hora de cultivo, pero también un retroceso a la hora de la salud del suelo. Quizás estos 50 años no se ha hecho bien todo esto de producir, procesar y producir alimentos. La creciente dependencia en el campo de las aportaciones externas, fertilizantes, pesticidas, plásticos, energía sintética, y es que la naturaleza no conoce la idea de residuo. Solo los humanos somos capaces de crear algo que nadie quiere. El aumento enorme de comida altamente procesada y empaquetada seguramente no ha ayudado a mejorar esa situación. La globalización de la industria alimentaria es un hecho y ha condicionado absolutamente todo. Cuentan que somos lo que comemos y estos cambios alimentarios nos han afectado directamente o indirectamente a cada uno de nosotros. El excesivo consumo de alimentos cargados de pesticidas y sulfitos nos ha acercado más a esa nueva realidad tan preocupante. Quizás sea demasiado tarde para remediarlo. Quizás no haya vuelta atrás. Dice la científica Julia Enders en el recomendable libro La digestión es la cuestión. 1 de cada 3 alemanes presenta problemas de azúcar de la fruta, la fructosa. Una manzana al día no sería un problema para muchas personas, si no fuera porque el ketchup de las patatas fritas, el yogur de fruta edulcorado y la comida preparada también contienen fructosa. Algunos tomates se fabrican para que contengan más fructosa. Las piñas tropicales conviven con las fresas en invernaderos en Holanda junto con dátiles de Marruecos. Así pues, lo que clasificamos como intolerancia alimentaria probablemente sea la reacción de un cuerpo absolutamente normal que, en tan solo una generación, tiene que adaptarse a una alimentación que no ha existido como tal durante millones de años. Cuenta incluso que la intolerancia a la fructosa puede repercutir en el estado de ánimo. El doctor Hiromi Shinya nos habla en sus libros, alguno magnífico como El enzima prodigioso, sobre el vínculo entre salud del suelo y la salud de los intestinos. Cuenta que la naturaleza es un asunto de equilibrio. Las evoluciones de nuestro organismo en los últimos años, los avances científicos, la conciencia tomada sobre los hábitos alimentarios
son ya para la sociedad y sobre todo para la restauración argumentos fundacionales para comprender cómo nos afecta y cómo nos condiciona lo que comemos. Este es uno de los grandes retos del futuro. Cuentan los expertos que a día de hoy las alergias e intolerancias no tienen curación, que todo se basa en esa idea de prevención. Es un problema ascendente, real, alarmante. Incluso las diferencias entre alergias e intolerancias requieren constante información para los restaurantes. Hay que invertir en información y en formación. Es una nueva era, es una nueva realidad. Entre las personas que conforman la comunidad del restaurante también existen lo que yo llamo intolerantes. No siempre estamos preparados. La formación y concentración de todo el equipo debe ser constante. La inversión en tiempo y dinero para adaptarse tiene que ser absolutamente imprescindible. Los expertos cuentan que las alergias van muy marcadas con las dietas del país, que en toda la zona mediterránea hay muchos multialérgicos por el tipo de dieta mediterránea, que en Asia la protagonista es la soja y que en Estados Unidos el cacahuete. Estamos en un mundo hiperhigiénico, en el que sabemos el precio de todo y el valor de nada. Una sociedad probablemente más vulnerable, modificada por la alimentación masiva y plastificada, quizás también más irritable, quizás también más irascible, quizás también más removida gastronómicamente y emocionalmente. Puede que estemos envueltos en excesiva codicia y hostilidad y que necesitemos un cambio de paradigma. Estamos en la generación de gula que tendría que ser de generosidad. Sería bueno alimentarnos de conciencia y comprender la sensibilidad del momento en nuestra sociedad y también en la sala del restaurante. En esta sala, que no deja de ser un reflejo de la realidad social. Actuar con vehemencia, cordialidad, generosidad, hospitalidad y comprensión. Sabemos que quizás no todas las personas que nos informan de restricciones son realmente intolerantes o alérgicas, pero no importa. Tenemos un reto. En el SIDA Can Roca yo no lo hago solo, yo estoy en el restaurante, pero sobre todo tengo mis 3 brazos que me acompañan en la sala. Tengo a Berenguer, que hoy está haciendo la formación del equipo, como cada martes que dedicamos a la formación, pero sí que tengo la suerte hoy de poder aprovechar esta oportunidad para presentaros a esas personas maravillosas que asumen la responsabilidad, que asumen ese reto, que conviven en el día a día con algunas de las situaciones más delicadas, como son las alergias y las intolerancias. Nuestros metres, en este caso Melchor Montero y Mariana Suárez, sisplau, sortiu. Un aplauso para ellos. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, como comentaba Josep, si somos 3 metres los que estamos en contacto directo con estas personas que, bueno, sea alergias, intolerancias o lo que sea, pues tienen un trato distinto. Com va això? No va. Con permiso, Pito. Esa yo. Ara, ja ve. Espera. Bueno, esto lo puse yo porque me hizo gracia de la nueva realidad sobre quién es tolerante, quién es intolerante y sobre las alergias y cómo también ha tenido la oportunidad mucha gente de tener más surtido gastronómico gracias a esa idea de que puede ser moda. ¿No va para atrás? Sí. Perfecto. Aquí estamos. Bueno, tenemos 2 menús de degustación en el cual tenemos muchos ingredientes
En, en el clásico 250 aproximadamente, en el festival 400. Entonces es un abanico muy grande de posibles alergias. A ver, bueno, con lo que nosotros nos encontramos en casa, elaboramos este esquema muy personalizado a nuestras situaciones, ¿no? Con las alergias, las intolerancias y otros, que es donde más, más nos situamos. Lo dividimos, pues eso, salud, religión, antropología, por sabor. En este de sabor también entraría un poco la textura, la filosofía de vida o hábitos, y este de modas o intoxicaciones. El de salud, pues nos hemos encontrado casos de... Bueno, perdón, es la primera vez. Eso, algún tratamiento, mujeres embarazadas, tema de la diabetes. Luego, en la religión, bueno, tampoco vamos a extendernos aquí. El rechazo a eso, algunos productos por sabor, textura, como bien he dicho. Luego, vegetarianos, veganos, dietas keto y estas cosas que ahora hay bastante. Las intoxicaciones, a veces entra una especie de pánico a volver a probar después de haber sufrido pues eso, alguna mala experiencia con algún producto, y luego cuesta volver a probarlo. Tema de las alergias, tenemos algunos de los productos alérgenos que ya más o menos todos conocemos. Como ha dicho Pito, tampoco vamos a explicar una biblia de las alergias, pero sí queremos contaros lo que nosotros vivimos. Esto es un caso de hace unos años, una señora que nos mandó directamente este estudio que le hicieron. Nos escribió 11 meses antes y nos dijo que solamente podía comer lo que estaba en el cuadro verde. Fue una presión muy grande para la cocina, para nosotros, porque literalmente tenía una persona en sala, que en ese caso fui yo, con ella, toda la comida. Ella me dijo, prefiero que estés aquí a mi lado y que me preguntes todo, cualquier duda, antes que me pase mal. Bueno, porque le había pasado en casi todos lados que siempre reaccionaba y acababa alguna vez en el hospital. Entonces, creo que para nosotros, tanto para cocina como para sala, es un reto. A mí personalmente me encanta cuando tiene que haber esa tensión y, bueno, preocuparte, cuidar a la gente, porque al final es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuidar al cliente. Y bueno, esta señora, estábamos con el jefe de cocina, plato a plato, mirando absolutamente todo lo que iban a poner. Ahora no recuerdo exactamente, pero era como que a lo mejor el limón podía comerlo, pero la lima la mandaba al hospital. Entonces, vigilar todo, todo, todo fue mucha tensión, pero a la mujer no le pasó nada. Y bueno, pues eso a mí me gusta, es un reto muy interesante y satisfactorio cuando una persona que normalmente lo pasa mal o que le cuesta salir por miedo a acabar en el hospital o pasarlo mal en casa, sale contenta y feliz como el resto de comensales. Y eso a nivel personal llena. Bueno, antes de nada, gracias, Josep, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Hemos hecho un pequeño estudio a partir de los últimos 15 días de diciembre para ver casos prácticos
de la gente que viene en el restaurante y de la gente que nos avisa con anterioridad de las alergias y de las intolerancias. En este caso podemos ver que en los últimos 15 días 92 personas en el restaurante nos han avisado previamente de que hay algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia. En este caso nos juntamos con el jefe de cocina. Antes de cada servicio hacemos una reunión con el jefe de cocina para adaptar todos y cada uno de los platos. Como podéis ver, en 15 días 92 personas con algún tipo de alergia. La complejidad que esto supone, aunque estas reuniones que les comentaba nos permiten adaptarnos y nos permiten poder trabajar, adaptar el menú con tiempo y poder gestionarlo mucho mejor. El problema surge cuando la gente llega al restaurante, se le pasan los menús y te avisan in situ de algún tipo de alergia o intolerancia. Aquí se nos complica mucho más la jugada, ya que tenemos que improvisar y es un momento tenso, es un momento complicado. Arrancar el servicio no es fácil. Si encima nos surge alguna alergia, alguna intolerancia que no teníamos previsto, pues son estas pequeñas reuniones internas que tenemos que hacer rapidísimo en pleno servicio. Más porcentajes, más datos también del último mes de diciembre. Como podemos ver, el 5,79% de los clientes que han pasado por el CEIE nos han avisado de que tienen algún tipo de alergia. El 23%, esto significa el 23% de las mesas nos han avisado de que hay alguna alergia, intolerancia o que no gusta algún tipo de producto. Pero al final el dato clave es que el 50% de las comandas que entran en cocina tienen alguna cosita a cambiar. Hoja de reservas nos sirve mucho a los METers y a los jefes de cocina para saber quién tenemos durante el servicio. Es muy importante para nosotros tener la máxima información del cliente para poder adaptar no solamente el menú, sino también la manera de servir, intentar personalizar al máximo el servicio. Entonces, hora de entrada, es muy importante también que la gente venga de manera escalonada para no saturar cocina, número de comensales, número de personas. Las últimas visitas también es súper interesante saber si ha venido alguna vez o no al restaurante. De esta manera nosotros podemos afrontar de una manera u otra la mesa. Y en el caso de que sea una persona que repite, pues muchas veces anotamos nosotros mismos las cosas que vamos viendo. Cabe decir que las reservas se hacen 11 meses antes, que a la hora de la reserva ya está un espacio donde se pregunta si hay alguna alergia o intolerancia, se reconfirma la mesa un mes antes, 15 días antes tenemos contacto también con el cliente y con todo y eso nos encontramos in situ que hay cambios. O sea, creo que aún falta acabar de concienciar al cliente. Desde aquí, si alguien tiene una alergia, que avise, por favor. Que avise con tiempo para adaptarse mejor. Estamos hablando de alergias, o sea, que es algo que puede ser peligroso o a veces que nos hemos encontrado de que están ahí en una mesa y dicen, pero dilo. No, da igual, no. Pero dilo. No, bueno, es que tengo alergia a las gambas. Dilo por favor. Y les cuesta a veces, ¿no? O que miran el menú y te dicen, no, bueno, es que tengo alergia a las nueces, pero no veo nada. Uy, pues díganoslo porque a lo mejor no está escrito en el menú, pero hay nuez en 3 platos y no queremos. Esto nos ha pasado, que en algún aperitivo se lo come y dice, ay, esto lleva algo con algún fruto seco, es que me está picando la garganta. Sí, señores, que si no nos avisan tampoco podemos
adaptar. Esto es como anécdota. Aquí tenemos un dossier de alérgenos a disposición del cliente. También tenemos el mismo interno con cocina, con las recetas para cuando hay alguna alergia, pues, llevarlo más controlado. Aquí os enseñaremos algunos de los platos. Este es un primer aperitivo donde hay 5 snacks y uno en el interior. Son 5 bocados muy pequeñitos, pero tienen muchos ingredientes y muchas elaboraciones detrás, como también lo es el segundo, el bar. Bueno, esta sería una hoja de alguno de los platos, ¿no? En una caballa con ajo blanco, señalamos en rojo los productos alérgenos que lleva cada plato. Y bueno, luego aquí vamos a enseñaros un poquito más cómo lo trabajamos. Bien, estos son los comanderos que utilizamos nosotros en el restaurante. En definitiva, es algo que a nivel interno, que el jefe de rango tiene uno, el jefe de cocina otro y el ayudante también. Intentamos que cuando hay alguna alergia, intentamos informar a todo el equipo que el máximo de personas esté al caso. Entonces podemos ver el embarazada, el no gluten, no crustáceos, no lactosa, vegetariano, no frutos secos. Y también la opción en este caso es un caso que tuvimos la semana pasada, en la mesa 12, por ejemplo, 7 personas que teníamos un vegetariano y una persona que no comía lactosa, pues ya pueden ver cómo queda la comanda, ¿no? De la complejidad que esto supone para cocina y para sala. Tendríamos aquí el menú festival con todos los tipos de alérgenos que nos encontramos a diario y las alternativas que proponemos. Este sería uno de los primeros de snacks, es la representación de México, un pequeño taquito. La persona que no come lactosa le retiramos el queso. Tendríamos Japón, la alternativa al nomar sería un bombón que representa Líbano. En el caso de Egipto, que es esta representación de esta pirámide, le retiramos el pan para el tema del gluten. Lo mismo lo hacemos con el canelón, que lo rellenamos de berenjena, en este caso para los vegetarianos. Y bien, más ejemplos, ¿eh? El bocata de calamares lo sustituimos por una nuez caramelizada. Perfecto. Col con trufa y anchoa, el tema del no mar lo servimos sin anchoa, también sin la reducción de carne. Uno de los grandes clásicos que es el bonsai de olivos. En el caso del vegetariano le retiramos la anchoa, en el no gluten le retiramos la tempura. Son diferentes snacks que servimos antes del menú. Nos encontramos hace poco, cuando cogíamos la comanda, una persona que no comía lactosa. Entonces le comenté que teníamos que cambiar todos los postres de Jordi Roca. La señora de golpe nos dijo que no, que lactosa podía comer y en grandes cantidades. Entonces son cositas que nos vamos encontrando día a día. El primer plato del menú, que es el mar y montaña, del que habló Joan ayer por la mañana. Este y algunos otros lo sustituimos por esta maravillosa Contesa, un clásico de la casa que nos da mucho juego al ser un plato vegetariano. Lo sustituimos a veces
por marisco, bueno, por diferentes alérgenos. La embarazada nada crudo, entonces pues sin el erizo de mar. La contesa vuelve a aparecer para el fruto seco. Tenemos para frutos secos o también vegetarianos esta sopa de cebolla con queso comté, nueces para el vegetariano y sin frutos secos sin la nuez. Embarazada más hecho o vegetariano o vegano. Este plato, tiene una versión que es el ajo blanco o ajo negro, con estos shots de ajo negro. Alcaparras, una hoja grasa. Tenemos una sopa de castañas con cebada, también para el fruto seco o gluten. Luego también estamos trabajando con algunos platos que nos dan juego a convertirlos, a que si le quitas un ingrediente no pierda sentido. Es el caso de este plato que tenemos actualmente en el festival, es calabaza y anguila. Vegetariano, no mar o gente que no le gusta la anguila, se retira la anguila y el plato sigue teniendo un sentido. Creo que esto puede ser un futuro, platos que podamos ir cambiando sin ningún problema. Más tipos de platos, que se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, Sí. se nos va el tiempo. Teníamos más platos para presentar, pero la propuesta es enseñar esa complejidad, es adaptarnos, es comprender, es convivir. También menús veganos, vegetarianos, también ir un poco más allá, adaptarnos a cada uno de los retos que nos propone un cliente, ¿no? ¿Hacia dónde tiene que ir el mundo de la restauración? Yo creo que cocinar es amar, servir es cuidar, y a la gente que tiene intolerancia es muchísimo más. Hemos de cuidar y amar más que nunca a nuestro equipo y a nuestros clientes. Ha cambiado el paradigma, han cambiado las reglas. ¿Cocinamos para nuestro ego o para los clientes? Todos quieren vivir una experiencia, todos. También la gente que tiene dificultades con su alimentación. ¿Podemos ser creativos con el velo de la salud? Creo que sí, ese es uno de los retos grandes. No va solo de ser más novedoso, sino también de ser activo, empático. Dice el filósofo Emmanuel Mounier que la comunicación es un hecho espontáneo de la condición humana, desde antes de nacer. El segundo hecho comunicativo es comprender. Según Mounier, dejar de colocarme en mi propio punto de vista para situarme en el punto de vista de los otros. El tercer acto comunicativo es generosidad, gratuidad, donación sin mesura, sin esperanza de devolución. Probablemente ese también es uno de los retos. La información, el cuarto poder, ¿no? El respeto a la gente que se presenta con algún problema de intolerancia, con una mirada atenta y compasiva. Educación de la sensibilidad. Tenemos que educar en sensibilidad a nuestros equipos, enseñar a sentir, cultivar la sensibilidad, forjar caracteres empáticos, capaces de tomar conciencia del sufrimiento ajeno para respetarlo en su intimidad. Educar la sensibilidad es educar el sentido del pudor, de la elegancia, de la distinción, del buen gusto, el valor de la circunspección y finalmente la integridad. La verdadera elegancia es la naturalidad, pero no es pura espontaneidad, sino medida, moderación. Ante estos nuevos retos, máxima información, rigor, concentración, actitud, aptitud, trazabilidad impecable, método compartido, respeto, observación, vehemencia, cordialidad, generosidad, hospitalidad, seguridad, capacidad de adaptación al otro. Nos gustan que nos escuchen. Ante las cosas importantes todos somos iguales, todos necesitamos sentirnos queridos, cuidados, escuchados. Disfrutar la presión, vivirla como un reto, no como una amenaza. No podemos decir a los clientes que no les aceptamos porque tienen alergias e intolerancias. Tenemos que asumirlo. Quizás la vanguardia está en adaptarnos con solidaridad, superando expectativas, emocionando y con el placer para el comenzar más sensible.
para que se siente alimentariamente protegido, sabiendo que ética y autenticidad generan un valor. A ese valor nos tenemos que apegar, a esa nueva oportunidad tenemos que asumir. Todos, cada uno desde su ambiente y nosotros desde un restaurante, desde Girona, con todo el respeto a esa gente, con todo el cariño, con toda la atención y pensando que la nueva revolución ya no es de productos, sino que tiene que ver con esa idea de sensibilidad, de revolución emocional, de cuidar, más que dar bien de comer. Gracias. Gracias, Melchor. Gracias, Mariana. Gracias a todos.